¿Qué tal, amigo? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Y aquí su siervo en un nuevo video para traerte la perfecta, maravillosa palabra del Señor, para que sea edificación para tu vida, para que poder acercarte un poco más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, para poder sembrar alguna semilla en tu corazón de parte de Dios. El tema que quiero hablar hoy es acerca de la misericordia de Dios, que Dios es grande en misericordia y tardío para la ira. Eso lo dice en Éxodo 34. Voy a empezar porque tengo mucho contenido. En el versículo 34 de Éxodo, Dios manda a que Moisés vuelva a hacer las tablillas, porque la primera vez se fue al monte Sinaí. Dios escribió los 10 mandamientos, y cuando bajó encontró al pueblo que él había sacado de Egipto, que Dios estuvo con ellos en la columna de fuego, le dio maná, Dios abrió los mares. Y cuando Moisés baja con las tablillas, con los 10 mandamientos, encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Entonces Moisés agarra y rompe las tablillas de su ira. Vuelve el Señor a decirle aquí en Éxodo 34 que vuelva a pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Y bueno, le sigue dando instrucción al Señor. En el versículo 5 dice: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Como Dios se describe: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es misericordioso, Dios es misericordia. La misericordia de Dios es grande, pero como dice la palabra del Señor aquí, lento para la ira. Eso significa que se aira, y grande en misericordia. La misericordia de Dios es inmensa. Cuando reconocemos la misericordia de Dios en nuestra vida, estamos agradecidos, somos más agradecidos por todo, agradecidos por los días que nos regala el Señor. Cuando estamos conscientes de su misericordia, estamos más conscientes de las personas que tenemos al lado y de la posición en que estamos, ¿no es cierto? Y voy a seguir desenvolviéndome y explicándote cómo al pedir misericordia al Señor, naces de nuevo, porque te estás poniendo en el lugar de que debemos estar todas las personas como pecadores delante de Dios, y que necesitamos un Mesías, necesitamos al Señor Jesucristo, aquel que Él ha mandado a morir por nosotros en ese madero. Y en esa cruz el Señor Jesucristo pagó nuestros pecados. Y mira, en Marcos 11:46 habla de Bartimeo. Cuando Bartimeo recibe la vista, este hombre estaba y ve a Jesús pasando, ¿no es cierto? Llegaron a Jericó, dice, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo arrepentían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que las profecías decían que nuestro Redentor, nuestro Cristo, nuestro Mesías iba a venir de la descendencia de David. Él lo reconocía y gritaba: ten misericordia de mí, como Bartimeo, ¿no es cierto? Lo hacía así, gritaba y decía: ten misericordia de mí. El versículo 49 dice: Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Bueno, Jesús le preguntó qué quiere. Bartimeo le dice que quiere recobrar la vista, y Dios lo sana. Bartimeo le sigue. ¿Cómo no clamar al Señor por su misericordia? ¿Cómo no clamarle al Señor por su misericordia? Dice la palabra del Señor en Éxodo 33 también, cuando se le aparece mostrándole su gloria a Moisés, porque Moisés le dijo: quiero ver tu gloria. El Señor pasó y proclamó su gloria y le dice a Moisés, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. ¿No es cierto? ¿Cómo no rogar así como Bartimeo y pedir la misericordia del Señor a Dios? ¿No es cierto? Que Él tiene misericordia con quien Él quiere.
Él quiere, ¿no es cierto? Y al mandar vemos que el Evangelio, la doctrina es esa. El Evangelio es que Jesús vino y pagó nuestros pecados en esa cruz. Es decir, Dios tuvo misericordia de nosotros, de todos, ¿no es cierto? En ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en esa cruz, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es a través de pedirle esa misericordia al Señor, que tenga misericordia de nosotros, es cuando pedimos misericordia, es que nos ponemos en esa situación de pecadores, porque como le decía, nadie es justo, solamente Jesús. Cuando pedimos misericordia al Señor y pedimos por su perdón a través de Jesucristo, vas a nacer de nuevo, vas a ser hijo de Dios. En San Lucas, sí. En San Lucas, Jesús cuenta la parábola de los dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, de décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y Jesús dice: ¿quién volvió a su casa justificado? El que decía: Señor, ten misericordia de este pobre pecador, ¿no es cierto? Vemos claramente cómo si pedimos misericordia al Señor, vamos a pedirla de esa forma, ¿no es cierto? Que somos pecadores. Todos nacemos Adán y Eva, todos acarreamos ese pecado, ¿no es cierto? Y el Señor es misericordioso para perdonarnos. Dios mandó a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que la misericordia de Dios son millares, dice la palabra del Señor. También los que no aceptan al Señor Jesucristo aquí en la tierra, todos los días, dice la palabra del Señor, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. El trono de la gracia es el trono, ¿no es cierto?, la presencia del Señor que tenemos a través de Jesucristo, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Entramos a la salvación por medio de Jesucristo y es un regalo inmerecido, esa es la gracia. Y dice la palabra del Señor: acercado confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, y pedirle al Señor misericordia y todos los días es un regalo de Dios para que cada día, dice que la misericordia de Dios se renueva cada día. Es un día para volver a los pies del Señor, y si no lo hiciste, pedirle perdón al Señor Jesucristo por su salvación, porque aquí en estos días, en los días que tenemos aquí en la tierra, es que la misericordia está, ¿no es cierto? Porque una vez cuando partamos de este mundo y estemos frente a frente al Señor, estaremos todos de pie, dice en Apocalipsis 20, donde dice que estaremos todos de pie delante del trono. Eso va a ser el juicio. Estaremos todos de pie porque ya la misericordia no habrá ya misericordia, ¿no es cierto? Ya pasaremos por juicio. Y si no tenemos al Hijo de Dios que paga nuestros pecados, que pagó nuestro pecado en esa cruz, Dios no nos va a conocer y vamos a ser llenos de la ira de Dios, ¿no es cierto? Eso voy a leerte. Así que la misericordia de Dios la tenemos que pedir aquí en la tierra, porque dice en San Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. El que tiene que tiene el Hijo, que tiene al Señor Jesucristo, tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Vemos que la ira está ligada a lo que sería el juicio final, lo que sería la ira de Dios con aquellas personas que no tienen al Hijo, que la ira de Dios está ligada a lo que sería el infierno, lo que sería el lago de fuego. A eso es lo que va. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando predicamos la palabra del Señor es para que tengas vida eterna, también vida en abundancia aquí en la tierra. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él, ¿no es cierto? Porque cargamos todo el pecado de Adán y Eva. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida, a Jesucristo que pagó nuestro pecado, el único justo, a través de la redención de nuestro pecado en Jesucristo, Dios no ve justo. Voy a volver a hablar de la ira de Dios. Vemos en la palabra del Señor cómo
como Dios se airó con Sodoma y Gomorra. Esta ciudad era una ciudad muy perversa. Dios hasta manda 2 ángeles para ver si era tan así, ¿no es cierto? Eso cuenta la Biblia en Génesis 19. Estos ángeles van a la casa de Lot, que Dios tuvo misericordia de Lot para avisarle que salga de ahí, ¿no es cierto? Y estos ángeles van a la casa de Lot, Lot lo recibe y cuida de ellos, y la gente de Sodoma y Gomorra va y quiere tener relaciones con estos ángeles. Es más, los ángeles hacen que queden ciegos, y aún así con esa ceguera querían buscar la puerta para tener relaciones con estos 2 ángeles. Vemos la perversidad de esta ciudad. Dios tuvo, ¿no es cierto?, la ira y cayó sobre Sodoma y Gomorra. Vemos que la ira, ¿no es cierto?, de Dios tarda en airarse, pero esa ira y la ira aquí en la tierra de Dios vendrá, está ligado a lo que sería el lago de fuego de todos aquellos que no tienen la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que se niega a quererlo, no. También quiero hablarte de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad muy sanguinaria. Eso está en el libro de Jonás. A ver si lo encuentro. Perdón, lo voy a buscar rápido en el índice. Jonás. Jonás, acá está. 1332. Acá está, perdón. Aquí quiero, la ciudad de Nínive también era una ciudad muy sanguinaria, muy perversa, y Dios llegó a los oídos de Dios, y Dios manda a Jonás, a su profeta, a que vaya a predicar a la ciudad de Nínive, que se arrepientan. Vemos que Dios tiene misericordia. Dios manda a que se arrepientan. Y bueno, le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicarle, porque Nínive iba a ser destruida por Dios. Y Jonás va por otro lado. Jonás toma un barco, se va por otro lado. Bueno, viene una tormenta, lo tiran a Jonás desde el barco. Viene un pez, Dios había preparado un pez y lo traga a Jonás, y dentro de ese pez Jonás hace una oración tan hermosa que dice algo así. Voy a intentar leerlo. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué, y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti, tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar, y las corrientes me rodearon todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé a los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Es increíble, porque parece, y muchos creen, yo también creo, que Jonás había muerto. Jesucristo mismo lo toma de ejemplo a Jonás, donde dice: así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el sepulcro 3, en el infierno, ¿no es cierto? Jesucristo descendió al infierno, le arrebató la llave de la muerte al diablo. Por eso todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Como le decía, Jesús tomó ejemplo a Jonás. Tres días, así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, es necesario que Jesucristo esté 3 días en el sepulcro para que después sea levantado. Bueno, sigo leyendo. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Como dentro del pez ora de esta manera Jonás. Es tan hermoso. En el versículo 8 está lo que yo quería decirte: los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Es tan hermoso, ¿no es cierto? Porque los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Los que siguen vanidades, la vanidad en sí, la palabra vanidad significa humo en el hebreo.
y el humo cuando va tomando una forma, pero nunca la puedes agarrar, nunca puedes agarrar el humo y se va desvaneciendo cada vez más. Es decir, que la vida, no puedes agarrar un momento de tu vida y decir, quiero esta vida, quiero esto para mí, para siempre. No, porque la vida va cambiando, los días son difíciles, las aflicciones, todo, y todo, el juntar plata, seguir vanidades ilusorias, ¿no es cierto? Las riquezas, seguir eso, las vanidades, que todo es vanidad, seguir tantas cosas, ¿no es cierto? Abandona la misericordia de Dios, ¿no es cierto? La misericordia de Dios. Es tan hermoso ese versículo que quería compartirle. Bueno, el pez escupe a Jonás. Jonás vuelve a Nínive, ahora sí, a predicar la palabra del Señor. Y Jonás, la palabra fue a Nínive, y era de Nínive una ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad de camino de un día. En su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás predicaba, ¿no es cierto? Predicaba de la ira de Dios. Pero todo Nínive, este pueblo tan sanguinario, se arrepiente. Todos los habitantes de Nínive que creyeron en Dios decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. También habla hasta los animales, el gobernador, todos ayunaron, se arrepintieron, ayunaron. Y dice en el 9, quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Todo Nínive se arrepiente, y dice, y al ver Dios que lo que hicieron y que se habían apartado del mal camino, también Él se arrepintió de hacerles daños que les había anunciado, y desistió de hacerlo. Dios no destruye a Nínive porque ellos se arrepienten, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando predicamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Predicamos que Dios tuvo misericordia de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, para que no suframos la ira, ¿no es cierto? Y predicarte la palabra del Señor es que tengas vida en abundancia aquí en la tierra y la salvación. Jonás, ya termina el libro de Jonás y ya termino también yo. Dice, no, esto es lo que yo decía, porque Jonás no quería que Nínive se arrepienta porque era una ciudad muy sanguinaria. Y Jonás decía, aún estaba en la tierra, por eso apresuré a ir de Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso y lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y es tan hermoso. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Cuando somos llamados a misericordia, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, pedimos por la misericordia de Dios, como decía Bartimeo, ten misericordia de mí. No somos llamados para ira, dice en 1 Tesalonicenses 5:20, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No somos llamados para ira, dice en 1 Tesalonicenses. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Pedro también quiero leerte, dice el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes, cuando no teníamos a Jesucristo, no teníamos su misericordia. Cuando pasamos a ser hijo de Dios, tenemos la misericordia de Dios. Como decía ya cerrando, cuando pides por la misericordia de Dios, te pones en la posición que debemos estar, sabiendo que nacemos del polvo, hechos por Dios, y cada día que tenemos es por su misericordia, y cada día que tenemos es para clamar por la misericordia de Dios. Como les decía, cuando tenemos nos damos la inmensidad de la misericordia de Dios que tiene con nosotros día a día. Te das cuenta de que Dios te protege en todos lados, de que Dios cuida de ti, estás con esa paz, ¿no es cierto? Toda cuando conoces la misericordia de Dios, que Él es grande en misericordia y tuvo misericordia de nosotros, del ser humano, mandando a su Hijo unigénito. Y bueno, también quería leerle, ya cerrando, porque se me hizo larguísimo, en Santiago, ¿no es cierto? He sentido mucha hostilidad, obviamente, ¿no es cierto? Últimamente, ya a veces ya no sé por qué es, ¿no es cierto? Trato de ocuparme de mis cosas y enfocarme en lo que me ha dado Dios, ¿no es cierto? Para que su nombre sea exaltado. Para que su nombre sea exaltado, dicen en 2 Corintios, y
como les decía, estuve recibiendo mucha hostilidad últimamente. 2 Corintios 4. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no digo que, bueno, Dios me ha puesto, este es mi ministerio, nada, sino que, bueno, dio todo para que yo pueda ahora, a través de este video en YouTube, pueda hablarte de la palabra del Señor, y es eso lo que me enfoco. Puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos, por lo contrario, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra del Señor, sino que por medio de la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Como les decía, buscar la paz mientras en cuanto a mí dependa, ¿no es cierto? Siempre estaré aquí hablando de todo. Últimamente estuve recibiendo mucha hostilidad, y a veces ya no sé, ya no tengo un control, ¿no es cierto? Ya sobrepasa, ¿no es cierto? Como les decía, mucho odio se mueve también a través de mí. Obviamente al explicar el Evangelio, como decía, seremos perseguidos, mentirán sobre nosotros, pero trato de enfocarme y así no vuelvo atrás, ¿no es cierto? No vuelvo a repetir lo que ya había dicho, como les dije. Voy a seguir hablando la palabra del Señor. Yo sé que esto puede ayudarte. Se me pasa por la cabeza a veces que esto no sirve de nada, pero sé que es el enemigo. Sé en la posición que estoy, ¿no es cierto?, delante de Dios como hijo, con la lucha que tengo que luchar contra el diablo, contra mi propia carne, contra este mundo. Sé lo que tengo que hacer y realmente a veces las cosas sobrepasan, ¿no es cierto?, el odio, lo que siento por ahí de muchos. Pero aquí estaré siempre mostrándote el amor de Dios, y como le decía, trato de ocuparme también de estar en las vidas de otras personas para ayudarlas, ¿no es cierto?, involucrarme en las vidas de otras personas. Y bueno, a la vez tengo este canal que quiero exaltar a nuestro Dios. Quiero ya cerrar con esto en Santiago 2:13, ¿no es cierto? Ya que esto era de la misericordia, este video era sobre la misericordia. Solo quería apartar este momento el video para hablar de eso, porque juicio sin misericordia, dice en Santiago, amonestación contra la parcialidad. Está hablando de, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Habla, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener misericordia de todas las personas y no hacer asociaciones de personas. Y Dios recarga aquí en Santiago 2, todas las personas que no tienen misericordia, el juicio para esas personas será de esa forma, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú hieres con tu palabra, no tienes cuidado con tus palabras y hieres así sin misericordia, el juicio vendrá sin misericordia, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. A veces, como les decía, no entiendo muchas cosas, ya yo lo había explicado y aún así sigue, pero me enfoco en el Señor Jesucristo. Sé que no soy perfecto, obviamente, porque trato de hacerlo todo perfecto, pero no somos perfectos, obviamente. Y bueno, siempre tratando de llevarte la palabra del Señor. Yo sé que esto pueda servirte para sembrar alguna semilla, para que conozcas las palabras del Señor. Y bueno, eso es todo por ahora. Creo que me he pasado un poco. Quiero ya cerrar, sí. Ya cerrar, volviendo a recordarte el eje de este video, la misericordia de Dios. Día a día tenemos su misericordia para volver a los pies del Señor Jesucristo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, mandando a su Hijo unigénito para pagar nuestros pecados. Y cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la salvación y no vamos a ser llenos de la ira de Dios en aquel momento. La ira de Dios también vendrá contra este mundo. La ira de Dios dice en Romanos se manifiesta a través de todo lo que retienen la verdad, las personas que retienen la verdad de este mundo. Este mundo está lleno de retenciones de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, persecuciones de cristianos, y la ira de Dios también recaerá sobre ellos. Y Dios te libra de toda esa ira, porque como te decía, cuando tú tienes al Señor, a Jesucristo, cuando clamas por la misericordia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, no vas a sufrir la ira del Señor, no vas a sufrir la ira en aquel momento cuando todos estemos de pie delante del trono de Dios, porque en aquel momento, frente a frente al Señor, en el juicio ya no tendremos
Ya no habrá misericordia, solo habrá juicio por lo que hicimos en este mundo, ¿no es cierto? Y si no tenemos al Señor Jesucristo, no tenemos nada. Como le decía, la ira se relaciona con el infierno, la ira de Dios se relaciona con el infierno y el lago de fuego. Y la misericordia de Dios con Jesucristo, nuestro Salvador. Y día a día se renuevan las misericordias de Dios para pedirle perdón, volver a Él y cuidar esta salvación tan importante, como dice la palabra, que Dios nos ha dado. Muchas gracias, amigos. Eso es todo por ahora. Gracias por todo y nos veremos en el próximo video, que será muy pronto. Perdón por alargarme tanto. Hasta la próxima.